Bendiciones a todos en este día, deseando pues que cada uno, la paz de Cristo esté en cada corazón. Y vamos a continuar aprendiendo el día de hoy a través de las escrituras en el libro de Hechos 14. Vamos a continuar del versículo 18 en adelante, exactamente del versículo 18 al 23. Pero antes de todo vamos a pedir la dirección pues del Espíritu Santo que nos guíe para aprender a través de este libro, pues que es un libro sagrado, que es la palabra de Dios en la cual se revela nuestras vidas y conocemos cómo el Señor pues va obrando y cómo el Señor ha obrado y cómo el Señor seguirá obrando pues con su iglesia, llevando el evangelio, la buena noticia de salvación, pero también aprenderemos de cómo estos hombres apartados y escogidos por Dios sufrieron muchas situaciones difíciles, pero aún así ellos no se dieron por vencidos, porque ellos sabían que el que los había llamado era fiel y que esa palabra era fiel y verdadera. Así de que vamos a orar en este día. Padre amado, te damos gracias una vez más, el permitirnos nuevamente, Señor, el seguir compartiendo tu palabra, reconociendo que tú eres el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y que tu Espíritu Santo muere en mi corazón como también en cada uno de mis hermanos y en aquellos que aún no están orando, pues sea tú, Señor amado, el que convenza por medio de tu palabra, por medio de la obra del Espíritu Santo, quien da convencimiento. Danos sabiduría, abre nuestros oídos espirituales, que podamos ver con los ojos espirituales y que podamos comprender, Señor, que tú estás hablándonos a nuestras vidas, edificando nuestras vidas espirituales y fortaleciendo nuestra fe, Señor, que a pesar de situaciones difíciles, circunstancias difíciles, tenemos que poner la mirada en lo alto, de donde viene nuestro socorro. Tenemos que esperar, Señor, en lo que tú has prometido, Señor. Gracias por este tiempo y este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este momento lo ponemos en las manos del Señor, como decía, y estábamos aprendiendo del libro de Hechos 14 y nos habíamos quedado hasta el versículo 18. Leímos anteriormente Hechos 14 del versículo 8 al 18 y estábamos hablando de cuando Pablo había ido a un lugar llamado Listra y que allí había encontrado un hombre el cual había sido cojo de nacimiento, y este hombre estaba tan atento, ¿verdad?, a las palabras que Pablo estaba hablando, que Pablo mismo puso fijando la mirada en él y con el discernimiento de espíritu vio que este hombre tenía fe y era una oportunidad para este hombre, porque este hombre jamás había caminado, era cojo de nacimiento, y esta era una oportunidad en la cual él estaba poniendo su fe en aquellas palabras que Pablo estaba entregando, ¿verdad? Sabemos que Pablo había sido designado para llevar el evangelio del Señor no solamente a los judíos, sino a gentiles, ¿verdad? Son aquellos pueblos separados, si se puede decir en cierta manera, que no pertenecen a lo que cuando uno dice judío, ¿verdad? Pero que sabemos que en el Señor somos un solo pueblo. Entonces Pablo, pues este hombre recibe lo que es esa sanidad, ¿verdad? Y ese hombre se levanta, se endereza y comienza a caminar, y las personas que están allí, que eran personas, aquí le llaman personas que eran gentiles, ¿verdad? Personas paganas, que ellos tenían otros dioses, y aquí es como podemos aprender, y estamos aprendiendo de esos dioses de los cuales el hombre ha creado, ¿verdad? Pero sabemos que solamente hay un solo Dios, pero a través de este ejemplo podemos entender entonces de dónde vienen todos esos dioses que el hombre ha creado, ¿verdad? Y los cuales empiezan a adorar, a pedirle, a hacerle que le dé un milagro, y no nos damos cuenta que solamente hay un Dios
Dios, un ser supremo, el que hizo los cielos y la tierra, el que vino en forma humana y su nombre es Jesús y que ahora nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces estos hombres, al ver el milagro que sucede, ¿verdad? Ellos empiezan a hacer como de una manera a idolatrar a Bernabé y a Pablo y quieren hacer con ellos, hacer sacrificios y todo, y ellos en ese momento pues hacen que sus vestiduras son rasgadas en un símbolo de duelo. Eso significaba, ¿verdad? Pero un símbolo de que ellos estaban en contra de lo que ellos querían hacer. ¿Por qué? Porque ellos estaban anunciándoles a esas personas, los cuales eran paganos, o sea, eran gentiles que adoraban a otros dioses. Pablo y Bernabé estaban anunciándole de que ellos se convirtieran de esas vanidades que ellos estaban teniendo, ¿verdad? En este caso, lo que ellos querían hacer, ponerlos como dioses a hombres imperfectos como era Pablo y Bernabé, y les dice: nosotros somos hombres como ustedes. Y ahí me llama la atención, porque ahí es donde vemos que en estas personas, como todavía hasta el día de hoy, podemos mirar de dónde viene la idolatría, y podemos mirar que todo viene a través de esas culturas, de esas tradiciones. Podemos aprender. Hay algo que hace falta y es revelación, y es por lo que vamos a orar, que el Señor dé revelación a cada corazón que escuche esto, porque sin revelación no vamos a entender realmente quién es Dios. Cuando hay revelación, todo eso es quitado, es arrancado de raíz. ¿Y de dónde es arrancado? Es del corazón. ¿Por qué? Porque a veces ha sido por culturas, a veces ha sido por tradiciones que el hombre ha levantado. Y Dios sí está en contra de eso, y Dios está llamando a un arrepentimiento. Dios está llamando a errar, o sea, como dice, a rectificar en eso, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo les anunciaba. Pablo les anunciaba pues que de esas vanidades se convirtieran, que reconocieran, que conocieran a aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, y que aunque Dios, eso de la idolatría ha venido por años atrás, aún Dios en su misericordia ha mandado la lluvia, ha mandado lo que es los tiempos fructíferos, los tiempos de alegría en los corazones, aún en las personas que nosotros en otro tiempo pues hacíamos eso, ¿va? Pero ahora vamos a aprender del versículo 19 en adelante, y dice así, ¿verdad? Que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Nuevamente, Pablo, después de lo que estos hombres, ¿verdad?, querían hacer en Listra, ¿saben qué pasa? Vienen unos judíos de Antioquía y de Iconio. Quiero ir más atrás. En el capítulo 13 de Hechos, recordemos que Pablo con Bernabé fueron aquí a este lugar, Antioquía, a anunciar el evangelio, y muchos se convirtieron. Pero también vino oposición, y también trataron de matarlos. Y luego ellos se mueven a Iconio. En Iconio pasa lo mismo. Ellos anuncian el evangelio, mucha gran mayoría se convierten, pero también se levantan aquellos que van en oposición. ¿Y ahora qué pasa?
estando en Listra, llegan tanto judíos de Antioquía que se habían opuesto, como los de Iconio. O sea, se une este grupo y viene a Listra. ¿Y qué es lo que hace? Antioquía y en Iconio y en Listra, que era donde estaba Pablo, es apedreado. Pablo es apedreado. ¿Por qué? Porque estas personas vinieron a persuadir, o sea, vinieron a oponerse al evangelio que Pablo estaba anunciando. Y llega al extremo que Pablo es apedreado. Y después de ser apedreado, a Pablo lo arrastran fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y algo que aprendía era de que cuando una persona estaba muerta, tenían que sacarla de la ciudad, pero esa persona tenía que ser sepultada. Y a Pablo no lo sepultaron. Aún pensando que Pablo estaba muerto, no lo sepultaron. ¿Y sabe por qué no lo sepultaron? Porque esa era una muestra todavía más de, ¿cómo se diría la palabra correcta? De vergüenza. Cuando a uno no enterraban a una persona, la sacaban de la ciudad, supuestamente para enterrarla, pero no la enterraban, era todavía para decir que lo vean, que vean esa vergüenza, pues era como una vergüenza que un cadáver estuviera ahí. Y lo hacían, ¿por qué? Por maldad. ¿Por qué? Porque había oposición al evangelio, había oposición a lo que Pablo estaba anunciando. ¿Y qué era lo que Pablo anunciaba? Anunciaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y eso costó que fuera apedreado y fuera puesto en la ciudad pensando que estaba muerto, y aún muerto están diciendo para avergonzarlo, aún muerto, para que en su mente ellos pensaban que estaba muerto, y en su mentalidad decían aún, aunque ya está muerto, para que esté avergonzado. O sea, no fue sepultado. Pero ¿sabe qué pasó? El poder de Dios. ¿Por qué? Porque dice que en ese momento, después dice que, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. Pablo no se detuvo ante la circunstancia. Pablo, con el poder del Espíritu Santo, dice que pensaban que estaba muerto. No sabría decir, para ellos estaba muerto. Pero digamos, si él estaba muerto o no estaba muerto, Pablo se levanta con el poder de Dios y con la fuerza que solamente el Espíritu Santo da. ¿Para qué? Para seguir avanzando y llevando el evangelio del reino de los cielos. Y sabes que se va a otra ciudad que se llama Derbe. Y después de anunciar el evangelio, ¿sabes qué hace Pablo en aquella ciudad? Y de hacer muchos discípulos. Pablo con Bernabé no solamente anunciaban, Pablo también hacían discípulos, porque esa es la misión que el Señor ha dado, la gran comisión que ha dado a la iglesia. No solamente es anunciar el evangelio, sino hacer discípulos. ¿Por qué? Porque es la manera que el evangelio va a seguir avanzando, evangelizando, pero a la vez discipulando, haciendo discípulos. Lo mucho o lo poco que el Señor nos haya dado a ti y a mí, que sirva para anunciar, pero a la vez para discipular con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Y Pablo con Bernabé no se detuvieron en Listra, se van para esa ciudad llamada Derbe, y en aquella ciudad, dice, hacen muchos discípulos. Y volvieron, y ¿sabe qué es lo que hacen? Y dice que vuelven a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Sabe para qué? Para confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Pablo con Bernabé, ante todas las circunstancias que habían enfrentado en Antioquía, en Iconio y ahora en Listra, ya Pablo, que es el que aparece ahí, tuvieron éxito, sí, pero también tuvieron oposición. Y eso lo tenemos tú y yo en nuestro diario vivir. Puede ser que en un momento determinado tenemos éxito,
pero también va a venir esa oposición. Y ha venido esa oposición y va a seguir viniendo. Pero ¿sabe qué es lo que hace Pablo? Pablo se regresa a estas 3 ciudades sin temor. ¿Para qué? Para exhortar a los hermanos de que sigan adelante, que permanezcan en la fe. ¿Por qué? Porque a todos aquellos al cual el Señor ha llamado, cuesta, va a ser caro. Pero ¿sabes qué? Dios ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. El avance del reino de Dios tiene que seguir. Y eso es lo que Pablo hace. Permanezcan firmes en la fe. Y por eso vamos a ver adelante en una parte del libro en Gálatas, si no mal recuerdo, cuando Pablo dijo, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo fue apedreado, fue latigado, sufrió náufrago, todo por llevar el evangelio del Señor. Gracias al Señor nosotros no hemos tenido persecución. Gracias a Dios en las iglesias se puede predicar de Cristo, se puede hablar de Cristo, se puede anunciar en las calles, pero ya sabemos que en la calle vamos a encontrar oposición porque estamos en un mundo hostil. Estamos en un mundo en el cual muchos han sido, como dice, no han creído a la verdad. Están entenebrecidos, o sea, su mente está cauterizada, pues el enemigo los ha cegado, ¿verdad? Tomando en cuenta cuando a veces está la tradición y la cultura, y a veces se pone más, como dice, por alto la tradición y la cultura que la revelación que Dios nos está trayendo. Y eso es para pensarlo, porque eso es lo que pasó con estas personas. Había tradición y había cultura y no la revelación, porque por eso querían hacer a Pablo y a Bernabé, hacerlos como dioses, ¿verdad? Dioses semejantes a los hombres. Y eso lo podemos ver a las iglesias que vayamos, de las iglesias tradicionales, de donde el Señor nos ha sacado, pues. Pero bueno, eso es algo que lo hace el Espíritu Santo. Entonces Pablo regresa a estos discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe, a decirles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, dice, en el reino de Dios. ¿Qué tribulación tú y yo hemos pasado? Si estamos recordando lo que el libro de Hechos 14 nos está dando, ¿será que el Señor nos estará preparando para un momento de tribulación que puede venir? ¿Para un momento de persecución? Que sea el Señor que nos ayude y que el Espíritu Santo nos haga recordar la firmeza como Pablo y todos estos hombres soportaron con tal de terminar la obra que Dios les había entregado. Los que se entregan el señorío de Cristo y que finalmente entrarán en el reino de Dios, tendrán que sufrir muchas tribulaciones en el camino, ya que en el camino, como quien dice, ya que en este mundo hostil hay una batalla espiritual. Y nosotros no luchamos contra sangre ni carne, luchamos contra el pecado y luchamos también contra el poder que es Satanás. Pero gracias porque el Dios es fiel, gracias porque su palabra es fiel, y aunque dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, que confiemos porque Él ha vencido a este mundo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que cuando se levantan adversarios, se levantan personas en contra de lo que estamos predicando o lo que estamos llevando, no lo están haciendo en contra nuestra, lo están haciendo en contra del de arriba, en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a veces no hay un firmamento firme. Las cosas las hacen por hacerlas, pero no está basado bíblicamente. ¿Por qué? Porque no ha habido esa revelación. Pero cuando tenemos el fundamento correcto, y ese fundamento correcto se llama Cristo, aunque vayamos a pasar situaciones difíciles, sabemos que un día el Señor va a venir nuevamente a destruir el sistema malvado que está en este mundo.
Pero mientras tanto, nosotros debemos de seguir creyendo en la esperanza que Dios nos guarda y que Él tiene para nosotros, pues, guardado en el cielo una herencia. Así que no nos cansemos, como Pablo les exhorta, pues, que es necesario que a través de muchas tribulaciones, y Pablo aquí podemos mirar que enfrentó una, el ser apedreado, enfrentó oposición, pero el Espíritu Santo, el Espíritu que está dentro de él en ese tiempo, como está en mi vida, como puede estar en tu vida, sea para seguir hacia adelante. Que van a haber sufrimientos, pero que no nos cansemos y que nos exhortemos unos a otros, pues, a que es necesario, pero que confiemos que el Señor tiene algo grande para nosotros, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y bueno, para terminar en el capítulo 23, y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No solamente estaban evangelizando, sino también estaban haciendo discípulos, y ahora estaban pidiendo la dirección del Espíritu Santo a través de oración y ayuno para dejar hombres a cargo de las iglesias de las cuales ellos fundaron, pues. Y esos hombres, pues sabemos, está un Tito, un Timoteo, pues. Pero esos hombres también, no solo como dice, con lo que el Espíritu Santo ponía, sino también estos hombres eran probados. Tenían que ser de una reputación intachable, hombres, como dice, no dados al vino, pues, hombres en los cuales, pues, sabían que iban a terminar esa carrera. Así de que Hechos 14, pues, nos enseña aquellas situaciones como Pablo enfrentó y que gracias al Señor tú y yo no las hemos enfrentado hasta el día de hoy por estar en esta nación. Pero sabemos que en otros países donde predicar tan abiertamente no se puede hacer, hay quienes sí han sufrido esto. Mientras tanto, pidámosle la ayuda al Espíritu Santo, pues, que ponga palabras en nuestra boca para poder seguir llevando la palabra del Señor, para que se revele en las vidas, en los corazones, en esos corazones, abra esos oídos espirituales ante el Evangelio de salvación, el Evangelio de la gracia, el cual Pablo anunciaba. Pablo anunciaba a los judíos la gracia del Señor, pero a los gentiles les anunciaba también de esa gracia, pero también les anunciaba que se convirtieran, pues, que sacaran toda esa idolatría que a través de la tradición y a través de la cultura había sido levantada y que no estaba puesta bajo un fundamento correcto. Y el único fundamento correcto se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero pasaba, ¿sabes por qué? Porque no habían creído a la verdad, y por eso se levantaba la oposición, porque tenían entenebrecido, pues, la mente entenebrecida, porque Satanás hace que la lleva a poner en oscuridad, ¿verdad? Pone incredulidad. Pero el Evangelio, ¿sabes qué es lo que hace? El Evangelio son buenas noticias, donde te salva, donde te transforma, donde te cambia la vida, donde recibes una nueva vida, donde estás en una nueva posición, donde cuando hay una respuesta al mensaje, pasas de ser criatura a ser hija de Dios. Juan 1, 13 y 14 dice que todo aquel que cree y que recibe al Señor, dice que Dios le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Le damos gracias al Señor, pues, y que sea el Espíritu Santo que hable a tu vida, a tu corazón, y el que convence los corazones, definitivamente. Nuestra misión es llevarte la palabra, anunciarte que el único que salva se llama Jesús, que el único que perdona se llama Jesús, y que Él no habita en imágenes,
que Él no habita en nada de lo que el hombre levanta. Él donde habita es en los corazones, que después de ser corazones de piedra, los convierte en corazones de carne, donde Él pone adentro sus leyes. Así que le damos gracias al Señor por este día y por esta palabra, y que sea de bendición para tu vida como para tu familia. Comparte la buena noticia y aprendamos de lo que el libro de Hechos 14, el Espíritu Santo obró en esos hombres y sigue obrando hasta el día de hoy. Bendiciones a todos, y que la paz de Cristo esté en tu corazón como en mi corazón. Bendiciones a todos. Bye.